Hola, hola, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy les voy a comentar el primer libro ensayo en el canal, de los cuales espero vengan muchos más, de Herbert Marshall McLuhan, o el llamado profeta de la era digital, y su libro El medio es el masaje. ¿El masaje? Sí, oyeron bien, el masaje. Así que vamos allá. El título del libro es muy sugerente, una broma que hace referencia clara a Maquiavelo, el italiano que develó los engranajes de la política de su época, resumida en una frase que él nunca jamás dijo y que se cita indistintamente. El fin justifica los medios, que representa los inescrúpulos de la élite, los políticos, las personas ricas y cualquiera que tenga poder y que quiera mantenerlo a cualquier costo. Pero McLuhan no solo dio vuelta el orden de la creación, sino que creó un libro hermoso, sublime, chistoso, muy llevadero y muy profundo. Visualmente está lleno de fotografías, referencias temporales, históricas, filosóficas. Un libro que se atreve a analizar con una clarividencia impresionante, en especial cuando se toma en cuenta que fue escrito en 1967, décadas atrás. Pero si lo leen, creerán que está hablando del internet, del mundo digital. Pero en esos tiempos ni siquiera existía la palabra, o al menos difundida. Entonces por eso él los llama procesos electrónicos o medios electrónicos. Solo le bastó la televisión como base para profetizar todo lo que pasa en esta sociedad actual. Porque su concepto más importante, que seguramente han escuchado, es la aldea global. Y que no solamente hace referencia a la velocidad en los medios de comunicación y el transporte, como vamos a ver. En los años 60 se hablaba del auge de las 4M. Karl Marx, Mao Zedong, Herbert Marcuse y Herbert Marshall McLuhan, el canadiense. Su pensamiento está resumido obviamente en la frase "el medio es el mensaje". Esta frase demuestra una simplicidad propia de los eslóganes, por lo que ahora trataremos de darle quizás un poquito más de consistencia. Lo que hace McLuhan es tomar la infraestructura y la superestructura de la teoría de Marx y suplantar la economía por los medios de comunicación. Esto quiere decir que las tecnologías de comunicación construyen la sensibilidad humana, el sentido del espacio y el tiempo, la cultura colectiva y también la conciencia individual. La forma en que adquirimos la comunicación nos afecta más que la información en sí misma. Así dice: todos los medios de comunicación son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La ropa es una prolongación de la piel. El circuito eléctrico, una prolongación del sistema nervioso. Los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones temporales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar y actuar, nuestra manera de percibir el mundo. Cuando esas proporciones cambian, los hombres cambian, nos dice McLuhan. Esa es la tesis y la estética unidas en un par de páginas y que tienen tanta profundidad que es increíble que en pocas palabras se contenga tanto. Para ilustrar su pensamiento, al igual que Marx, hace un recorrido por el devenir de Occidente, por la historia. Analiza el presente en un primer momento, analiza el barrio y dice así: el circuito eléctrico ha demolido el régimen de espacio y tiempo y vuelca sobre nosotros al instante y continuamente las preocupaciones de todos los hombres. Para él era el barrio, pero para mí suenan como las redes sociales. También nos habla de la educación, en el que podemos entrever su fracaso. Al niño televidente de hoy se le afina con el diapasón de las noticias adultas al minuto. Inflación, disturbios, guerra, impuestos, delincuencia, beldades en traje de baño. Y queda perplejo cuando ingresa al ambiente del siglo XIX que caracteriza todavía al sistema educacional. Todos han sentido esa gran desconexión,
especialmente los que somos profesores. Así, McLuhan hace un recorrido por la familia, por el gobierno, también por usted y su trabajo, y señala que el verdadero dilema es nuestra búsqueda de privacidad y la necesidad, al mismo tiempo, que tenemos de enterarnos de la comunidad. El libro también da cuenta entonces que este presente electrónico, digital diríamos hoy, es distinto a todo lo conocido, pero que tiene ciertas similitudes con sus orígenes, que se encuentran en las sociedades de tradición oral, prehistóricas, antes de la invención de la escritura. Dícese así nuevamente: el oído no favorece ningún punto de vista especial, el sonido nos envuelve, el mundo del oído trae relaciones simultáneas. En cambio, el espacio visual, continuo, organizado, uniformemente está ligado, concadenado. En resumidas cuentas, él dice que el oído no favorece ningún punto de vista especial, el sonido nos envuelve, el mundo del oído trae relaciones simultáneas. En cambio, el espacio visual es continuo, es organizado uniformemente, está ligado, concadenado, y fue lo que guió al mundo hasta el surgimiento de este circuito electrónico, que, en palabras de McLuhan, nos devolvería a este estado multidimensional, primitivo, temeroso, intuitivo, en constante estrés o estado de alerta. Cito: el nuestro es un mundo flamante, de repentineidad. El tiempo ha cesado, el espacio se ha esfumado. Ahora vivimos en una aldea global, un suceder simultáneo. Hemos vuelto al espacio acústico. 1967, repito, 1967. El concepto de aldea global es increíblemente profundo, trascendente. En la aldea global nuestra atención deja de estar en la acción y pasamos a la reacción. El tiempo y el espacio cesan, se esfuma, y tienes que estar alerta, increíblemente alerta, estresado, cansado como dice Byung-Chul Han, vacío como dice Lipovetsky, quemado o sintiendo el burnout como dicen los gringos. Ahora debemos conocer de antemano las consecuencias de toda política o acción, ya que experimentamos sus resultados sin demora. Los tiempos de pandemia han sido extremadamente crueles y también nos han deslumbrado con su realidad. ¿Cuántos no hemos escuchado con miedo el aumento de contagios y muertes en la pandemia, sintiendo cómo todas nuestras libertades se diluían como si de agua se tratara? ¿Cuántas veces no sentiste el estrés de que tenías que aplicar a cierto beneficio del gobierno en ciertas fechas, o perdías, o que tenías que ir a vacunarte en cierto periodo, o fuiste, o que tu pasaje en avión o en el bus tenía que ser cancelado sin aviso ni reparación económica alguna, y que tienes que llamar y perder 20 horas tratando de explicar tu caso? ¿De dónde surgió el prodigioso arte místico de pintar el lenguaje y hablar a los ojos? ¿De qué se nos enseña trazando unas líneas mágicas a materializar y dar color al pensamiento? McLuhan entonces nos dice que el primer cambio social fue cuando se descubrió la escritura y que creó sus propias sociedades, y que cambiaron cuando llegó la imprenta. Este último invento que industrializa la palabra trae consigo, por ejemplo, la construcción de bibliotecas, el desarrollo de las profesiones, porque conlleva formas de memorizar, formas de crear un pensamiento lineal, eslabonado, y con ello también la autoría de la creación intelectual, y con ello también la jerarquización de los estudiantes, y eso también explicaría nuestro sistema de educación. Todo eso en base a un invento, a un medio, la imprenta. Del mismo modo, podemos seguir con su método de análisis, el automóvil, que no solamente conlleva viajar más rápido, sino que funciona con carreteras, un sistema de urbanidad, los centros de servicio, la transformación del paisaje y nuestro espacio a las maneras que el auto se mueve y se mantiene en movimiento. Hoy, el mundo visual que tantos siglos perduró en el mundo de los libros no es suficiente con el ritmo de lo electrónico, de lo digital. La lectura queda atrás, los libros quedan atrás, son demasiado lentos para ser relevantes y eficaces en este mundo. El filósofo griego Platón, en su diálogo Fedro, teme la expansión de la escritura porque nos hará olvidar el espíritu de
las cosas que aprendemos. El alfabeto en sí mismo como invención sería solamente una apariencia del saber. Confiaremos tantos en los caracteres externos que olvidaremos la argumentación, la discusión y, cito, pareceremos omniscientes, pero no sabremos nada. Del mismo modo, McLuhan, al modo de este miedo de Platón, advierte sobre el misticismo con la que nos obliga a vivir la tecnología. Cito otra vez: la televisión implica participación e implicación en profundidad de todo el ser. No funciona como un segundo plano, nos compromete, implica todos los sentidos. Usted es la pantalla. ¿Qué dice? De eso de la televisión, ¿qué dirá del internet entonces, cierto? Así el ambiente creado por el hombre se convierte en el medio donde el hombre, las personas, la humanidad, tiene que definir su rol en él. Nuestra tecnología nos obliga a vivir místicamente. Buscamos la simultaneidad, el lenguaje metafórico. Es una fórmula para vestirnos con el universo. Esta participación mística que dice McLuhan. ¿Cómo vivimos esta vuelta a la sociedad mística, a la aldea global? ¿Se ha sentido usted abrumado, atosigado, demasiado ocupado y atareado para poder vivir auténticamente con su propia idea de libertad, al tiempo que le interesa crear una imagen propia, su marca personal en las redes sociales y al mismo tiempo enterarse de las cosas que a usted le interesan? Yo al menos estoy a la cagada, ya no puedo más. A veces digo, ¿qué mierda hice? ¿Por qué salí de mi cueva? Él pudo ver todo esto en 1967, cuando la televisión era el medio estrella. ¿Qué nos hubiese dicho el canadiense al ser testigo del internet? ¿Qué visión casi profética podría haber sacado de su análisis tremendo a los medios? McLuhan no da respuestas ni soluciones mágicas, más bien nos da un espejo, ¿cierto? Una fórmula de análisis que no es tan fácil de aplicar, pero que podríamos definir como el materialismo mediático dialéctico, algo así. Hay tantas preguntas y respuestas dirigidas a lo que hoy nos ocurre. Él lo llama la era de la ansiedad, y que es provocada por ejecutar las tareas de hoy con las herramientas y conceptos de ayer. Y parece que aún sigue siendo así. Seguimos pegados en el siglo XIX, en especial cuando miramos las noticias, la política y la educación. Ser conscientes de cómo el medio nos coopta es solo un paso. Cuando empecé este canal, por ejemplo, no supe un golpe colateral. El mismo agobio que siento al tener que leer o observar la cantidad de libros que a mí me gustaría, es lo mismo que siento cuando empiezo a enterarme de que existe todo un mundo de booktubers que empezó hace más de 10 años, que tiene mucha más audiencia que todas las reseñas que ustedes se pueden imaginar que abundan en internet, de las editoriales especialmente, que hay Bookstagram, que hay Booktokers y no sé, yo digo, ¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Por qué no me quedé en mi soledad de la lectura? Y acá estoy diluyéndome en el medio que es YouTube, queriendo hacer algo que me llena cuando soy uno más de los cientos que buscamos vestirnos con el universo. Confirmando la regla de que el contenido de cualquier mensaje resulta menos importante que el medio en sí mismo. Acá estamos haciendo más millonarios a los dueños del internet, esforzándome cada semana al mísero precio de la autocondescendencia. Y para los que leyeron 1984 de George Orwell, en otras palabras, por así decirlo, siendo un Goldstein que no lucha ni da alternativa al sistema, sino que es funcional y lo hace más fuerte porque le da una apariencia de alternativa. Qué lindos son algunos actos inútiles. Mencioné ya algunos que han formulado una respuesta a lo que ocurre hoy desde el lado de la filosofía, ¿cierto? Como Lipovetsky o Byung-Chul Han. Pero en el siguiente video quiero analizar el libro y ensayo de Anne Helen Petersen de cómo los millennials se han transformado en la generación quemada, y su libro, que es una extensión de este ensayo, No puedo, ni siquiera, creo que así la traducción, porque lo leí en inglés, o lo estoy leyendo en inglés. Y claro, lo que quería hacer era combinar la teoría de McLuhan con este análisis más aterrizado en la realidad de Petersen, pero bueno, me quedó grande el poncho, como decimos en Chile. Fue una tarea de mayor envergadura de lo que pensé y no pude terminar para esta semana, pero la siguiente se viene. No se pierdan el siguiente video y lean si pueden a McLuhan, en serio lo recomiendo mucho porque es un libro esencial para entender dónde estamos parados
es poético, con una perspicacia que parece imposible para sus tiempos. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video de libros y trascendencia. Chao, chao.